7 historias oscuras de brujería que nunca escucharás en Casa Devastadoras y RALS. Era una noche densa, de esas que parecen tragarse la luz. En un pequeño pueblo perdido entre colinas oscuras y bosques inquietantes, las historias de brujería acechaban cada rincón. Una leyenda hablaba de una mujer de cabellos de serpiente y ojos como brasas. Se decía que sus susurros engañaban a los incautos, guiándolos hacia sus rituales macabros, donde los recuerdos se convertían en sombras y las almas en cenizas. Una noche, el aire se volvió electrizante. La luna, gorda y amarillenta, iluminaba un círculo de extrañas piedras en el bosque, donde se escuchaban ecos de risas que helaban la sangre. Nadie se atrevía a acercarse, pero un grupo de jóvenes, empujados por la osadía y el miedo, decidió explorar. El camino estaba lleno de ramas que crujían como si clamaran por ayuda. Las estrellas parecían apagarse, como si la noche decidiera tragárselas, y allí, en el centro del círculo, se encontraron con algo que jamás imaginaron. Restos de aves y ramas entrelazadas, símbolos extraños tallados en el suelo, como si alguien o algo estuviese esperando. De pronto, una risa suave reverberó en el aire, y el grupo, temblando, sintió que el miedo les apretaba el pecho. ¿Qué es lo que habían despertado? Las sombras parecían moverse entre ellos, como un abrazo frío y opresivo. Hey. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estés allí, dale a me gusta, en serio, me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta saber de cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Un fogonazo brilló entre los árboles, y un grito ahogado resonó en la oscuridad. El grupo se giró, y se encontraron con la figura de una mujer, la misma de la leyenda. Su mirada era profunda y llenaba el aire con una mezcla de temor y asombro. ¿Era real o un mero fantasma de sus peores pesadillas? Sus corazones latían al unísono, mientras una densa niebla comenzaba a envolverlos. ¿Qué buscaba en ellos? ¿Qué oscuridad los aguardaba entre las sombras? La noche apenas comenzaba, y cada paso que dieran podría llevarlos más cerca del abismo. La mujer de cabellos de serpiente dio un paso adelante, y el aire se volvió más pesado. Los jóvenes comprendieron que no estaban solos, había un poder antiguo allí, una energía que helaba la sangre. La luz de la luna se filtraba entre las ramas, matizando su figura con un brillo etéreo, pero sus ojos, brillantes y cálidos, parecían devorar la luz, haciéndola oscurecer a su alrededor. El grupo intercambió miradas nerviosas. Nadie se atrevió a hablar, como si un hilo invisible los uniera en un pacto de silencio. Entre ellos, Carla, la más valiente, hizo un gesto con la mano, intentando romper la tensión. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. La mujer sonrió, y su risa era un canto lejano, un canto de sirena que los atrapaba en su hipnotismo. Soy la guardiana de secretos que el tiempo olvidó, respondió, como si cada palabra fuera una lanza que perforaba la oscuridad. He estado esperando a quienes están dispuestos a conocer la verdad. Su voz tenía un eco profundo, envolvente, que parecía crecer y menguar como el destino mismo. Después de un instante que pareció eterno, un murmullo procedente de las sombras detrás de ella se hizo más fuerte. Formas indistintas emergieron de la penumbra, seres que se debatían entre humanos y sombras. Eran almas perdidas, vendidas al misterio y la brujería, sus ojos vacíos reflejaban la eterna desesperación. Los jóvenes se atrajeron unos a otros, sus cuerpos vibrando con el mismo miedo palpable. Esto no es un juego. ¿Están listos para lo que viene?, preguntó la mujer, su mirada taladrando sus almas, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros.
El silencio se rompió de nuevo, pero esta vez fue el grito de Andrés, quien finalmente se atrevió a alzar la voz. No queremos nada de esto. Lárgate. Oh, pero ya están dentro. Ustedes han cruzado el umbral de lo desconocido. No hay vuelta atrás, niños, contestó ella, alzando sus brazos, dejando que el viento y la niebla danzaran a su alrededor como compañeros invisibles, y justo cuando parecía que todo se desvanecería en la locura, una luz brillante surgió del centro del círculo de piedras. Con un destello cegador, las sombras comenzaron a retorcerse y a desintegrarse. Los jóvenes retrocedieron, sintiendo la presión del terror que se intensificaba como un volcán a punto de estallar. La mujer se acercó un paso más, su sombra proyectándose sobre ellos, y un susurro se coló en sus oídos: el sacrificio es el camino hacia el conocimiento, y lo que cada uno de ustedes tiene que ofrecer es más de lo que imaginan. Entonces, el fulgor se extinguió, dejando solo el crujido de la oscuridad y el latir frenético de sus corazones. Una pregunta quedó pendiendo en el aire. Estaban preparados para la verdad, sin poder evitarlo. Los jóvenes se dieron cuenta de que, aunque intentaban huir, sus pies estaban pegados al suelo como si una fuerza invisible lo retenía. Y la última voz resonó en el bosque: la lección es suya. Pero el precio del conocimiento es alto. La niebla envolvió la escena, convirtiendo el círculo de piedras en un laberinto de sombras donde cada nuevo susurro prometía una revelación aterradora. Y allí, en ese lugar donde el tiempo parecía detenerse, una nueva decisión debía tomarse que sacrificarían y que aprenderían en el proceso. El próximo amanecer sería irreversible, y lo que descubrieran esa noche podría transformarlos para siempre. Carla sintió que el terror la invadía por completo. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en su pecho, fuerte y profundo. Miró a sus amigos, Andrés, con el rostro pálido como la luna llena, y Mariana, que parecía luchar por contener las lágrimas. El miedo se apoderaba de ellos, pero había algo más, una chispa de curiosidad que parecía encenderse entre las sombras que los rodeaban. La mujer de cabellos de serpiente inclinó la cabeza, su mirada fija en Carla. La verdad está en tu interior, pequeña guerrera. ¿Qué estás dispuesta a perder por conocerla?, preguntó, su voz flotando como humo en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros?, murmulló Andrés, su voz temblorosa. No hemos hecho nada para merecer esto. Eso es lo que todos creen, respondió la mujer con una sonrisa que desnudaba secretos. Los elegidos no son aquellos que buscan el poder, sino aquellos que están ciegos a su propia oscuridad. Y ustedes, ya han comenzado su viaje. Las sombras parecían intensificarse, y los murmullos de las almas perdidas resonaban alrededor del círculo de piedras, un coro de lamentos que estremecía los corazones de los jóvenes. Cada palabra de la guardiana era un imán que tiraba de ellos hacia la revelación, hacia el sacrificio. «Debemos salir de aquí», gritó Mariana, tratando de arrastrar a sus amigos. Pero sus pies seguían anclados al suelo como si la tierra misma los reclamara. En su lucha por escapar, un nuevo grito de desesperación rompió el silencio. Era Carla, quien había caído de rodillas, las manos temblorosas sobre el suelo helado. La imagen de la mujer se distorsionó ante sus ojos, transformándose en un reflejo de su propia vida, sus miedos, sus dudas. Verlo te liberará, Carla. Enfrenta tu verdad, dijo la guardiana, mientras la luz de la luna brillaba intensamente, enfocándose en Carla como una linterna en la noche. El corazón de Carla se acelera. ¿Y si no me gusta lo que veo? ¿Y si no puedo soportar la verdad que tengo dentro?, preguntó con la voz apenas más que un susurro. Ese es el precio, replicó la mujer, inclinándose más cerca. Pero recuerda, pequeña, a veces lo que tememos es solo una parte de nosotros que debemos abrazar. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Era Andrés, quien al ver la luz intensa, comenzó a desvanecerse. No. No, Andrés, gritó Carla desesperadamente,
mientras él luchaba por liberar su cuerpo de la terrenal trampa. No se los lleven. Por favor, no a él, suplicó. Ellos son los que deben elegir, murmuró la guardiana, ahora rodeada por un aura de poder aún mayor. La oferta es suya. Cada uno debe aceptar su destino, y solo entonces se revelará el conocimiento. El frío se intensificó y el suelo parecía vibrar con un latido profundo. Las sombras empezaron a tomar forma, acercándose a Andrés, pero a su vez, otros murmullos giraban alrededor de Carla, invitándola a mirar hacia adentro, hacia sus más profundos deseos y temores. La atmósfera se volvió electrizante, y en su interior, Carla entendió que la lección no era solo de libertad, sino también de conexión. Una acusación de lo que su vida había sido hasta ese momento. ¿Sacrificaría su paz por verdad y poder, o dejaría que sus amigos se desvanecieran? Finalmente, un grito atravesó el aire, pero esta vez no era de miedo, sino de resolución. Yo estoy lista, pronunció Carla. La luz la envolvió, jalando de su esencia, pero antes de que su destino se sellara, un destello brillante la tomó por sorpresa y una nueva voz resonó entre la neblina. ¿Estás segura de que quieres saberlo todo? ¿Qué tan lejos está dispuesta a llegar para obtener respuestas? Cada decisión la llevará a conocer facetas de ella misma que nunca imaginó, y de lo que se avecina. La luz brilló intensamente, como un faro en medio de la tormenta. Carla sintió que su propio ser comenzaba a desmoronarse, como si las paredes de su identidad se agrietaran, dejando escapar fragmentos de su alma. El eco de la voz desconocida reverberó en su mente, obligándola a dudar. ¿Estás segura de que quieres saberlo todo? ¿Todo? Repitió Carla, confundida. La mujer de cabellos de serpiente sostenía la mirada, sus ojos desbordaban una sabiduría que parecía ir más allá de lo humano. En ese instante, todo su mundo se centró en la decisión que debía tomar, amar y abrazar su verdad, o sucumbir ante la oscuridad. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras indistinguibles que parecían susurrar secretos prohibidos. Carla podía sentírselas deslizarse sobre su piel, como un frío aliento de la noche que la llenaba de una mezcla de horror y fascinación. Mientras tanto, Andrés parecía atrapado, sus gritos se ahogaban en el aire, una tormenta de sentimientos que lo mantenía cautivo. A su lado, Mariana temblaba, la desesperación pintando su rostro de un blanco inquietante. No. No quiero perder a mis amigos. Gritó Carla, con lágrimas brotando de sus ojos. Cada palabra la acercaba más a una verdad aterradora que se dibujaba ante ella como un espejo quebrado. ¿Por qué tengo que elegir entre ellos y la verdad? Esa es la naturaleza del sacrificio, pequeña guerrera, respondió la guardiana, su voz reposando como una melodía cautivadora. El camino a la verdad puede ser solitario. Solo así entenderás el poder que habita en tu interior. La oscuridad puede ser, a veces, una guía hacia la luz. Mientras Carla luchaba con su respuesta, un destello de energía recorrió sus venas. Se sintió viva, capaz de todo. Se aferraba a esa sensación, como si fuera su única salvación. Entonces, recordó lo que había escuchado de su abuela, historias de brujería y magia, leyendas escondidas bajo el polvo de su infancia. Era como si esas historias fueran la clave, una puerta a la sabiduría que necesitaba en ese momento. Las sombras comenzaron a cobrar vida, susurrando con voces familiares, uno por uno comenzaron a aparecer. Carla vio a su abuela, su figura reconfortante intercalada entre las sombras, sus ojos brillando con una mezcla de amor y tristeza. ¿Estás lista, Carla? Confía en ti misma, dijo la imagen de su abuela. No. Eso no es posible. Exclamó Carla, pero su negación solo fortalecía su conexión con el pasado. Se identificó con la figura de su abuela, entendiendo que todas las experiencias, las decisiones del pasado y el sacrificio podían entrelazarse en esta noche. El suelo vibraba como un inmenso tambor, y la energía estaba lista para liberar todo su potencial en un oscuro ritual del que desconocía el desenlace.
Los murmullos se intensificaron, arremolinándose a su alrededor. Elige ahora, Carla. La verdad será tuya, pero que estás dispuesta a sacrificar. Un grito cortó el aire como un cuchillo. Era Andrés quien se retorcía, atrapado entre lo que anhelaba y lo que deseaba escapar. En ese momento, Carla se dio cuenta. La verdad requería una elección consciente. Con el corazón latiendo al ritmo de una tormenta, respiró hondo. Sí. Estoy lista para enfrentar la oscuridad. Dame la verdad. Las figuras sombrías se acercaron, fusionándose en un caos de luces y sombras. Y en el eco de su resolución, se escuchó una risa sutil, aunque ominosa, como si el universo entero se incluyera en su elección. Las sombras se arrojaron sobre ella, un abrazo helado que prometía respuestas, pero ¿a qué costo? Las visiones comenzaron a nublarse. En ese instante crucial, un resplandor la envolvió. La última imagen que vio antes de ser arrastrada a la oscuridad fue la de su abuela, sonriendo, pero sus ojos estaban llenos de advertencias. Entonces todo se desvaneció. Carla se encontraba sola, rodeada de un abismo en el que la realidad y el vacío se entrelazaban. La pregunta reverberó en su mente: ¿has hecho la elección correcta? El misterio de lo que vendría a continuación se dibujaba. Como una sombra en la distancia, una amenaza latente que la observaba. Lo había arriesgado todo para descubrir un secreto que podría arruinarlo todo. Una sensación de desasosiego se instaló en su pecho, a medida que un susurro en círculos comenzaba a tomar forma. Eran las voces de aquellos que ya no estaban. Carla sabía que esta era solo la punta del iceberg. Lo más aterrador estaba por llegar. Capítulo nuevo. Carla abrió los ojos en una penumbra densa, como si la noche misma se hubiera arremolinado a su alrededor, dispuesta a asfixiarla. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y fue consciente de que ya no estaba en el bosque. La tierra que la rodeaba era blanda, húmeda, como si estuviera tendida sobre un lecho de musgo. Sin embargo, su corazón comenzó a latir más rápido al darse cuenta de que algo no estaba bien. Las voces se intensificaron, envolviéndola como una tormenta. Eran ecos de risas, llantos, y gritos lejanos. Entonces, de entre la negrura, una figura comenzó a materializarse. Era un hombre de rostro pálido, con ojos hundidos que parecían redoblar la oscuridad misma. Sus labios se movían, pero no aparecía sonido alguno. Carla intentó retroceder, pero el suelo la mantenía fija, como si la tierra estuviera reclamando una parte de su ser. «No. Déjame ir», gritó, aunque su voz se desvaneció en el aire espeso. Entonces la visibilidad aumentó, y lo que antes era solo confusión comenzó a delinearse en imágenes nítidas. Vio cadenas de cuerpos, de personas que antes fueron amigos, familiares. Estaban atrapados, sus rostros mostraban desesperación y culpa. «Esto es tu culpa», murmuró el hombre. «Lo has traído aquí». La verdad, Carla, exige su precio. El corazón de Carla se detuvo. ¿El precio? No, no puede ser. Esto no es real. Pero no había manera de escapar de aquella realidad. Las caras conocidas, el dolor que llevaba implícito cada grito, la rodeaba, un laberinto de sufrimiento. La visión de su abuela emergió entre las sombras, un remanente de luz en la oscuridad. Se veía mayor, más frágil. «Carla, esto es lo que ocurre cuando se desea la verdad sin comprenderla», dijo con un eco lejano. «Estás en un ciclo de dolor. Debes elegir». Carla no sabía si llorar o gritar. «No puedo». Aislada, sentía el hormigueo de la energía recorriendo su cuerpo, una fuerza que parecía unirse al terror que la envolvía. Entonces, una risa resonó a su alrededor. No era la risa de los hombres atrapados, sino una presencia, la de la guardiana. «Bienvenida al verdadero camino, Carla. Has decidido abrir la puerta, y aquí te encuentras. Este es el umbral entre el conocimiento y la perdición». «Basta», gritó. «No quiero esto. Quiero regresar».
Pero ya no hay retorno, dijo el hombre, y en su voz había un tono de falsedad que la heló. Tus elecciones han tejido este destino. Y hay más de lo que ves. La verdad va acompañada de revelaciones que van más allá de tu comprensión. Carla entendió que en su búsqueda de la verdad había caído en un abismo del que no sabía cómo emerger. Andrés. Mariana. Gritó, su voz resonando en la nada. ¿Dónde estaban? Estaban bien, sin avisar, la figura de su abuela se desvaneció, llevándose consigo la última esperanza que tenía. Era difícil ver, pero un brillo distante iluminó el rincón del abismo. Se acercó, conciliando la esperanza con el miedo. Cuando alcanzó a tocar la luz, una visión estalló ante ella. Era el ritual, el momento en que había tomado la decisión. Las consecuencias de esa elección estaban ante sus ojos. Las sombras, las cadenas, todos los rostros que gritarían por ella si no actuaba. ¿Vas a dejar que este ciclo continúe?, murmuró la guardiana desde la oscuridad. Esta vez, decide con sabiduría. Carla sintió que su mundo se transformaba. La energía que antes la llenaba ahora la asfixiaba, gritando por liberarse. ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer. La respuesta llegó como un susurro, una advertencia pequeña y aterradora: acepta el sacrificio si estás lista. Las sombras se arremolinaron, y el brillo comenzó a desvanecerse. La decisión estaba ante ella, pero el miedo la retenía. ¿Qué tendría que sacrificar? ¿Sus amigos? Su vida. Con un palpitante nudo en la garganta, apenas pudo murmurar: ¿es esto mi final? La oscuridad se rió, pero a través de la risa, Carla sintió un roce de esperanza. Era el momento de decidir y el tiempo se le estaba acabando. La luz se desvaneció por completo, y la oscuridad volvió a cerrarse como una capa pesada sobre Carla. A su alrededor, susurros desgarradores reverberaban, ecos de sufrimiento que se aferraban a su mente, la asfixiaban más que cualquier sombra. Nudo en la garganta, estaba atrapada entre la desesperación y la confusión. ¿Qué era lo que realmente debía sacrificar? ¿Cuál era el costo oculto de su búsqueda? ¿Quiénes son ellos?, preguntó, al borde del llanto, mientras señalaba las sombras con rostros familiares. La risa de la guardiana resonó aún más en el aire, como campanas lejanas templando el horror que se cernía sobre ella. Las almas que esperan. Tu carga, Carla. Cada decisión que tomas repercute en ellos. Si decides, algunos de ellos se liberarán pero otros quedarán atados por siempre, dijo con un eco sibilante. Las cadenas resonaban con cada palabra. Carla sintió el frío del miedo recorrerle la espalda, haciéndola temblar. Su corazón golpeteaba con fuerza, como si intentara romper la prisión de pánico que la mantenía cautiva. Liberar a unos, condenar a otros. ¿Era posible que su búsqueda de la verdad fuera tan egoísta, tan destructiva? ¿Y si decido que no debo sacrificar a nadie?, preguntó, tratando de aferrarse a la esperanza. La respuesta de la guardiana fue una risa burlona, que se transformó rápidamente en un retumbante silencio. El eco de la risa se convirtió en gritos desesperados. Aquellos rostros conocidos se acercaron a la orilla tenebrosa, sus ojos llenos de súplicas. ¿Los dejarías a todos sufrir por tu miedo a decidir?, susurró el hombre de rostro pálido. Eres responsable de su dolor. Tú los atrajiste aquí. No, gritó Carla, apretando los puños, sintiendo la energía oscura girar a su alrededor en un torbellino frenético. No es mi culpa. No es cierto. La incertidumbre hizo que sus piernas temblaran. Quería correr, zafarse de aquellas cadenas invisibles que la mantenían sujeta a aquel lugar maldito. Pero no había escapatoria. La luz se desvanecía, con ella, sus últimas esperanzas. ¿Qué te aferra a este ciclo de sufrimiento?, preguntó la guardiana con voz suave pero penetrante, como si conociera cada rincón oscuro de su mente.
El miedo a perder a quienes amas o el terror de asumir lo que realmente eres capaz de hacer. Las palabras de la guardiana le atravesaron como un rayo. Se preguntó si la verdad de su naturaleza era más oscura de lo que había creído. La lucha interna aumentaba, se sentía impotente, atrapada entre lo que deseaba y lo que la vida le había exigido. Ahora bien, has de decidir. La verdad es hermosa y terrible. Ante ti, una nueva revelación, dijo la guardiana, gesticulando hacia el rincón donde había visto la luz antes. Algo estaba cambiando, como si se abriera un portal, una oportunidad de redención o condena. De repente, un grito sobresaltó a Carla. «Carla, no nos dejes». Era la voz de Mariana, tan cercana y tan lejana al mismo tiempo. «Mariana Andrés», gritó Carla, desesperada. Las imágenes de sus amigos inundaron su mente, el pánico creciendo en ella. «Si no decido, los perderé para siempre», la guardiana sonrió, una expresión que mezclaba ternura y advertencia. «Las elecciones son siempre dolorosas. Pero recuerda, tu sacrificio no solo afecta a otros, también revela lo que hay en ti. Tu valentía o tu condena. ¿Estás lista?». Carla sintió el pánico alcanzar su clímax. La decisión estaba ante ella, claramente definida en un horizonte oscuro. ¿Podría encontrar la fortaleza en su interior? El tiempo se desvanecía, y el rostro de su abuela, junto con los gritos desesperados de sus amigos, la empujaban hacia el borde de un abismo aún más profundo. Con cada inhalación, el peso de la pregunta se hacía más intenso. ¿Qué sacrificaría, y qué significaría eso para ella y para aquellos que amaba? La guardiana la miraba con una mezcla de interés y paciencia. «Decide, Carla. La oscuridad es una elección, pero también la luz. El tiempo se te acaba», y con esas palabras, una sombra negra se apoderó de su visión, llevándola a una realidad que nunca había imaginado. ¿Podría ser aún posible redimirse de la verdad que tanto temía? La sombra la envolvió, su frío penetrante alcanzando cada rincón de su ser. Carla sintió que la respiración se le escapaba, atrapada entre la incertidumbre y una nueva realidad que comenzaba a dibujarse frente a ella. Lo que surgió del abismo era una visión aterradora, una sala iluminada por velas temblorosas, cada una proyectando sombras inquietantes que se retorcían como serpientes hambrientas. Las figuras que antes parecían ser fantasmas de personas conocidas ahora cobran una nueva forma, rostros demacrados y ojos vacíos que la observaban fijamente, dispuestos a tragarse su esencia. «¿Qué has decidido, Carla?», preguntó la guardiana, cuyo rostro ahora estaba iluminado por la luz vacilante de las velas. Su semblante era sereno, pero en sus ojos había una chispita de desafío. «Tu tiempo se acaba. ¿Te atreverás a mirar más allá de la oscuridad?». «No puedo. No entiendo, ¿qué maldad se espera de mí?», exclamó Carla. La desesperación hizo que sus palabras resonaran como ecos que rebotaban en las frías paredes. «No puedo dejar que esto termine mal». La guardiana inclinó la cabeza, como si contemplara el tormento que atravesaba a Carla. «Dime, ¿qué es lo peor que podrías perder? ¿Acaso tu propia humanidad? La elección que enfrentas ahora puede liberarte o condenarte. Pero, ¿estás dispuesta a pagar el precio?». Las palabras se introdujeron en su mente como un veneno que comenzaba a florecer. La idea del sacrificio, la noción de renunciar a sí misma para salvar a los demás, se convertía en un peso agobiante. Carla podía imaginar la vida de cada persona atrapada allí, cada una historia inacabada que ella tenía el poder de alterar. Pero súbitamente, el pánico se transformó en furia. «¿Por qué siempre tengo que elegir? Siempre me hacen sentir culpable. No soy su solución». «Seguro que no». La guardiana sonrió, y esta vez, su sonrisa era inquietante. «Tienes mucho más poder del que te atreves a imaginar. Cada decisión puede romper cadenas. ¿No sientes la fuerza en tu interior?
No solo para liberar a los demás, también para liberarte de tus propias cadenas. Carla notó que las sombras alrededor comenzaban a moverse, tomando formas más definidas. La figura de Mariana se acercó, su voz implorante rompió el silencio. Carla, por favor, escoge. No dejes que esto termine así. La voz de Andrés se unió, pesada como el plomo. Tómalo, Carla. Lo que sea que debas hacer, hazlo. No podemos quedarnos aquí, por favor. La desesperación giró en el estómago de Carla mientras miraba las caras de sus amigos. Seres que había amado, personas que había perdido y que, por su propia búsqueda, había llevado a este lugar de tormento. La idea de perderlos para siempre la asfixió. No puedo. Decide. La guardiana, de repente, se alzó, su voz retumbando entre las paredes como un trueno. La sala tembló, las velas parpadeaban, y las sombras parecían aproximarse, llenando todo con un frío abrumador. El sacrificio trae consigo la verdad. Y la verdad, Carla, es más poderosa que lo que imaginas. El miedo se transformó en coraje. Carla cerró los ojos. Recordó a su abuela, sus enseñanzas, y lo que había significado para ella. Con claridad finalmente encontró su voz: liberaré a aquellos que pueda. Con su decisión resonando en su interior, un escalofrío recorrió su piel. Pero no lo haré a través del dolor, ni perderé lo que soy. La guardiana asintió lentamente. Tus elecciones revelan tu esencia. Estás lista para enfrentar la luz que se gesta entre las sombras. Una intensa luz blanca estalló ante ella, como un rayo divino que súbitamente iluminó todo el espacio. Carla sintió que una energía había cambiado. Sin embargo, en el borde de su conciencia, una advertencia retumbaba. ¿Pero qué costa tendrá este nuevo camino? El resplandor la envolvió, llevándola a un plano desconocido. ¿Sería realmente este un camino de esperanza o una trampa más oscura? Mientras la luz la absorbía completamente, la guardiana solo murmuró entre risas apagadas: la verdad siempre llega y su llegada nunca es lo que parece. Carla se sintió desgarrada. Se encontraba en la cúspide de una revelación, pero la pregunta latente, cruda como una herida abierta, persistía. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría a continuación? La luz la consumió, arrastrándola hacia un nuevo rincón de lo desconocido. Cuando finalmente pudo abrir los ojos, se encontró en medio de un paisaje extraño, donde el terreno se ondulaba como un mar revuelto. El cielo, teñido de un rojo carmesí, vibraba con una energía palpable, como si el mismo ambiente estuviera vivo. Con cada respiración, Carla sentía el eco de su propia decisión resonar en su interior. Al dar un paso, el suelo crujió como si le respondiera a su presencia. Las sombras a su alrededor no desaparecieron, al contrario, se multiplicaron, tomando formas grotescas, caras deformadas que parecían pararse de pie, observándola. Al fondo, una figura emergía lentamente, con pasos pesados y deliberados. Bienvenida a la otra realidad, dijo la figura, cuya voz era un susurro devastador, arrastrado por un viento oscuro. Era un hombre de rostro anguloso, con ojos que podrían atravesar la noche. Soy el guardián del umbral. Aquí es donde las decisiones se vuelven carne y el dolor, un camino a la redención. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí?, preguntó Carla, sintiendo que su corazón se aceleraba en respuesta a la tensión del lugar. Porque elegiste desafiar el destino, respondió con una sonrisa sardónica. Tu luz tiene un precio. Aquí deberás enfrentar tus demonios, y quizás, reparar lo que se rompió. Mientras hablaba, las sombras comenzaron a moverse con mayor frenesí, girando en torno a Carla y atrapándola en un torbellino de imágenes angustiosas. Rostros de sus amigos, de su abuela, de aquellos que había perdido, se retorcían en la negrura. «Míralos», gritó la figura, apuntando las visiones. Tus elecciones ya los han tocado. ¿Estás lista para enfrentar las consecuencias? Carla sintió un nudo en el estómago.
Las exigencias de la guardiana aún danzaban en su mente. Tenía que aceptar el sacrificio. Pero, ¿cuánto estaba dispuesta a perder? La decisión no solo afectaba a otros. Era su placa, su alma, su humanidad en juego. No puedo, no debo, murmuró, angustiada. Las imágenes se intensificaron, y una de las sombras emergió del grupo, tomando la forma de Mariana. Su rostro era una mezcla de sufrimiento y esperanza. Carla, si no lo haces, no seremos más que ecos perdidos. Tu sacrificio podría liberarnos. ¿Liberarlos? ¿A costa de qué? Retumbó la voz de Carla, ahora quebrada. Las lágrimas dibujaban caminos en su rostro. Siempre están en manos de otros, ¿cuántas decisiones debo tomar en su nombre? Tu fe en ti misma parece una debilidad, dijo el guardián del umbral, su tono una mezcla de burla y verdad. Pero en medio del miedo yace tu mayor fuerza. La manera de romper esas cadenas es enfrentar tus propios miedos. Mientras su valentía se desmoronaba ante el terror agazapado a su alrededor, Carla recordó las historias contadas por su abuela, sobre los ciclos de vida y muerte, el poder ancestral que había en la valentía. Su voz interior le susurró, no te dejes vencer por la oscuridad. Con un resplandor de determinación, levantó su mirada. Lo haré. Enfrentaré mis miedos, pero no me someteré al dolor. Seré la arquitecta de mi destino. Y liberaré a aquellos que pueda sin sacrificarme. El guardián esbozó una sonrisa, como si hubiera vislumbrado algo importante. Entonces bienvenida, Carla. Pero recuerda, la luz también puede cegar. El camino se revelará, pero será ensombrecido por la verdad que aún debes descubrir. A medida que la dimensión comenzó a chisporrotear, la atmósfera tembló. Carla sintió que el tiempo se distorsionaba, y en ese instante decisivo, una nueva advertencia brotó en su mente como un eco persistentemente inquietante. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para salvar a otros sin perderte en el proceso? Antes de que pudiera responder, todo se desvaneció en una oscura vorágine. La pregunta flotaba en el aire, como un desafío: ¿sería la luz el camino a la salvación o la entrada a un sufrimiento aún mayor? El equilibrio entre el horror y la luz estaba en juego. Carla sintió que una oleada de frío la envolvía, y en un momento, el torbellino de sombras la tragó completamente, como si le hubieran tapado los ojos. La presión se intensificó, cada grano de dolor y sufrimiento que había experimentado en su vida surgía, una marea de recuerdos aplastantes que arrastraban su mente hacia un abismo insondable. De repente, la oscuridad se disipó, y apareció ante ella un camino de piedras blancas brillantes que se reflejaban como estrellas en el mar. El paisaje había cambiado, aunque esta vez, la sensación de inquietud se mantenía latente. Miró a su alrededor, el cielo rojo había dado paso a un azul profundo salpicado de nubes grises. ¿Dónde estoy ahora?, se preguntó, pero no hubo respuesta. La soledad y la desolación la acompañaban, y el eco de sus pensamientos parecía rebotar en un vacío interminable. Su voz interior le recordaba que necesitaba mantenerse firme, que debía concentrarse. Pensó en Mariana, en todos aquellos que había dejado atrás. El sacrificio solo sería válido si salía de esta dimensión con algo. Las piedras bajo sus pies comenzaron a vibrar, llevándola, como un imán, hacia la imagen de una puerta gigantesca. Pero, a medida que se acercaba, pudo distinguir un símbolo grabado en la madera envejecida, el mismo símbolo que había visto en los sueños de su niñez, la marca que había llevado como un tatuaje en su alma desde siempre. La puerta estaba parcialmente abierta, y un abrazo de luz opaca emanaba de su interior. Capturada entre la curiosidad y el miedo, Carla se detuvo. Sabía que cruzar ese umbral podría ser la clave para liberar a Mariana y a todos los que amaba, pero el guardián había mencionado que también podría cegarla, o incluso condenarla. Tomando un profundo aliento, extendió la mano y tocó la puerta. Un torrente de energía recorrió su brazo, hasta que, con una sacudida violenta, la puerta se abrió de golpe,
revelando un mundo que parecía ser un espejo distorsionado de la realidad que conocía. A través de la entrada, vibrantes colores y sombras danzantes la rodeaban. Reconoció las figuras que antes habían sido lejanas, eran sus amigos, sus amados, pero todos estaban atrapados dentro de frascos de cristal, sus rostros reflejaban angustia y desesperación. «Carla», gritó una voz profundamente familiar. Era Jorge, quien había sido su confidente y compañero de vida. «Sálvanos. No permitas que ellos nos controlen. Tienes el poder para romper las cadenas, pero debes actuar ya». Los ecos del pasado resonaban con claridad y dolor. En su pecho, un grito de lucha brotó. ¿Cómo podría salvar a todos sin pagar un alto precio? El dilema la abría en canal, agitando las corrientes de su alma. ¿Podía barrer con el arrepentimiento de sus decisiones y salvarlos? ¿O acaso estaba condenada a repetir los errores de su pasado? Mientras luchaba con la idea, sintió como el tiempo comenzaba a contraerse nuevamente. Las sombras danzantes a su alrededor parecían esperarla, ansiosas y amenazantes, mientras el guardián observaba desde la distancia con una sonrisa enigmática. «Todo depende de ti, Carla», murmuró él, como si leyera sus pensamientos. «El sacrificio puede ser una luz o una sombra. Lo que decidas, dividirá no solo tu presente, sino el futuro de todos». El eco de su advertencia resonó intensamente, y una chispa de pánico asaltó su mente. Carla comprendió que el desafío no era solo salvar, sino entender lo que significaba el sacrificio. Tenía que actuar, pero hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, una figura emergió de las sombras detrás de ella. Era su abuela, con los ojos brillantes como estrellas y la voz de un ángel. «Carla, recuerda que en tu corazón hay más luz de lo que imaginas. Lo que decides ahora puede definir no solo a los que amas, sino también a ti misma», y antes de que pudiera absorber sus palabras, la figura se desvaneció nuevamente, dejando a Carla en un mar de confusión y miedo. En ese momento, impulsada por su determinación renovada y la incertidumbre acechante, tuvo que decidir: abriría la puerta y se arriesgaría a perderse a sí misma para salvar a los suyos. Mientras su mano temblaba cerca del umbral, la pregunta resonaba en su mente: ¿podría enfrentarse a la verdad de su pasado y aún así ser la luz que todos necesitarían para seguir adelante? En el silencio, una sombra susurró desde el fondo de su ser: «El dolor nunca es en vano, a veces es el camino hacia un nuevo comienzo». ¿Cuán lejos estaba dispuesta a llegar para reinventar su historia? Carla sintió que el peso de las sombras la aplastaba. El eco de la voz de su abuela reverberaba en su mente, como un mantra que la mantenía en pie entre la confusión y el miedo. «Debo decidir», murmuró, su aliento entrecortado por la presión del momento. La puerta frente a ella prometía respuestas, posibilidades y la dulce liberación de aquellos a los que amaba. Pero, ¿a qué costo? Sin detenerse a pensarlo más, extendió la mano hacia la puerta entreabierta. La energía pulsante le enviaba escalofríos por el cuerpo, desafiando su cordura y su determinación. Una luz intensa se filtró por el resquicio, y las figuras atrapadas en los frascos de cristal comenzaron a inquietarse, como si presintieran su acción. «Carla, no te detengas», gritó Mariana, su voz nítida a través del cristal, un grito de esperanza en medio del caos. Cada rostro cautivo pareció cobrar vida, sus miradas fijas en ella, llenas de anhelo. Carla sintió una oleada de amor por sus amigos, y la rabia se apoderó de ella. «No los dejaré aquí. No lo haré». Así, con renovada determinación, empujó la puerta. El giro fue brusco, casi violento, como si el mundo entero estuviera conspirando contra su deseo de liberar a aquellos que, muchas veces, se habían sacrificado por ella. La luz la abrazó y le dio la bienvenida al nuevo espacio. La claridad la envolvió, y un susurro fresco la hizo sentir viva. Sin embargo, al mirar a su alrededor, la escena era perturbadora. Las sombras que antes parecían danzarinas ahora resonaban como ecos de aflicción,
los rostros distorsionados reflejaban el dolor acumulado en cada alma atrapada. Una visión aterradora de mosaicos de tristeza, los frascos estaban alineados en una mesa larga, cada uno iluminado por una vela titilante, como si cada prisionero tuviera una historia que contar. Una a una, las figuras atrapadas se volvían más nítidas. Carla reconoció los rostros de aquellos que había amado, pero también el reflejo de su propia insignificancia y miedo. ¿Qué sacrificarías, Carla? Susurró una voz conocida, la de su abuela. El poder está en ti, sin evitarlo. Carla sintió el tirón de la verdad en su corazón. ¿Estás lista para enfrentar lo que realmente eres?, preguntó la guardiana, surgiendo entre las sombras. La luz y la oscuridad no son opuestos, son dos lados de la misma moneda. A veces, para liberarse, hay que atravesar nuevamente el dolor. Carla apretó los ojos con decisión. No necesariamente. No quiero perder más. Con voz quebrantada, miró a sus amigos y a los rostros de los que se habían perdido. Se arrodilló y cerró los puños. De repente, comprendió que el sacrificio no tenía que equivaler a pérdida. En cambio, pensó en lo que había aprendido. La fuerza, el amor, la verdad. Aceptar la oscuridad dentro de sí era también aceptar su luz, esa que todos llevaban dentro. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante, extendiendo las manos hacia los frascos. Las sombras comenzaron a erguirse, vibrando. Que nadie sea una víctima de mi búsqueda, gritó, con un rugido de coraje. El sacrificio no se encuentra en el sufrimiento, sino en el acto de elegir la luz y la verdad. Que cada alma liberada se convierta en poder. Las velas comenzaron a chisporrotear, y la energía fluyó de su ser, surcando el aire como un torrente. Las sombras se arremolinaron alrededor de ella, transformándose en un torbellino de luz. Con cada grito de desesperación, Carla vio cómo los frascos se rompían en pedazos. Rostros familiares se disiparon en aire fresco, llenando el mundo a su alrededor con la calidez del amor. Los ecos de las risas perdidas se mezclaron con suspiros de liberación. Cada amigo que había aumentado su carga se despojaba de las cadenas, unidas con un mismo grito de voz que resonaba en el viento. En medio de la transformación, Carla sintió su propio ser expandirse. Ya no temía la oscuridad. Había abrazado su esencia, permitiendo que la luz que tanto había temido naciera en su interior. Tenía la fuerza de todos aquellos que había amado, de su abuela, de sus amigos, y de los sacrificios que habían hecho por ella. El guardián del umbral contemplaba la escena con gesto de sorpresa. Has decidido romper el ciclo. Pero el costo, comenzó a dirimir. Sin embargo, Carla lo interrumpió. El costo es vivir, amar y aceptar que cada decisión trae consigo su peso. El poder está en el amor, no en el sacrificio del dolor. Con su última palabra, la luz estalló, bañando su ser en una energía renovadora. Cuando todo se calmó, se encontró nuevamente en el bosque, el círculo de piedras aún brillando bajo la luz de la luna, pero en su interior ya no había miedo. Carla sonrió, un eco de alivio en su pecho, por el viaje sanador que había iniciado. Ya nunca más sería una víctima del pasado, sino la arquitecta del futuro, y durante aquellas noches oscuras, siempre recordaría que la verdad no solo reside en el dolor, sino en la luz que siempre persiste, presente, como un faro y un llamado. Es momento de cerrar esta historia, pero no sin antes hacerte una invitación. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para ayudar al algoritmo y que más personas puedan escuchar historias como esta. Y cuéntame en los comentarios qué piensas de este final, me encanta leerte. No olvides compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten escuchar la historia de Carla. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo, lo necesitamos.